lo van a poder ver en diferentes exposiciones que realiza tanto en el diario La Nación como en La Nación Más en la televisión, diferentes notas que realiza en El Cronista Comercial, en Infobae, todas relacionadas con la seguridad social. Y ha sido expositor en diferentes jornadas y en congresos, muchos de los cuales hemos tenido la posibilidad de participar y escucharlo. Así que por el lado nuestro es un gran placer, un honor tenerlo al doctor Despoulis Netri, invitado con nosotros, y en esta oportunidad es un poco para charlar y conversar a raíz de un tema que siempre nos tiene dando vueltas, que no nos deja tranquilos en realidad, el tema de la movilidad del cálculo de los saberes. Así que yo le doy la palabra y le agradezco la aceptación a esta reunión y a esta conversación que vamos a tener un poco entre todos. Bueno, por supuesto, agradecer al Instituto, a la doctora Karina Gali por la invitación, obviamente a los Gaspani, tanto Marcelo como Cristian, siempre presentes en todo lo que tiene que ver en los trabajos, no solamente con la DAP, sino también en Mar del Plata. La verdad es un lujo y una felicidad de estar exponiendo, no presencialmente, desgraciadamente, en Mar del Plata, pero bueno, es la verdad que como modalidad y como forma me parece muy inteligente, porque la verdad que nos ahorra no solamente tiempo, sino económicamente es bastante rentable esto, ¿no? Pero bueno, a mí me toca el grato tema de la movilidad previsional, y la verdad que es un tema que lo seguimos tratando porque en la Argentina debe haber algún concepto que nosotros erramos en modificar la movilidad cada tanto. Yo creo que la movilidad, yo tengo dos power, bien, tengo mucho material, yo después se los voy a mandar, obviamente si damos una charla muy completa yo los voy a aburrir, porque son 3 horas casi, vamos a tratar de reducirlo para que sea lógico y podamos entender un poco. Yo no suelo utilizar presentaciones ajenas, sino que las suelo hacer yo, por eso tengo uno mío, pero tengo que utilizar esta presentación de ANSES, porque es como vendieron la fórmula previsional. Y la verdad que es muy interesante, porque esta es la presentación que ANSES hace para decirnos a nosotros y a los jubilados, señores, esta es la nueva movilidad que vamos a tener ahora. Yo creo que en la Argentina hay un problema con respecto a la movilidad, como en otras áreas de la política, que no entendieron nunca que la movilidad es una cuestión de Estado y no de gobierno. Cuando nosotros decimos que esto es una cuestión de Estado, simplemente porque esto tiene que perdurar en el tiempo, y es el Estado el que periódicamente podrá hacer algún retoque o no en materia de movilidad previsional. Pero en la Argentina no existe este concepto. La movilidad es un concepto de gobierno. Entonces, cada gobierno que sube quiere modificar la movilidad en función a las necesidades, a las carencias, o a los beneficios que puedan encontrar en materia previsional, recaudativo o de pago del sistema. No nos podemos olvidar, y esto quiero aclararlo de movida, que el sistema previsional, y específicamente el sistema de la seguridad social, conlleva más del 50% del presupuesto anual. Es decir, de que nuestro sistema previsional, la plata que requiere, es casi de un 50% de lo que el Estado percibe. Así que es altísimo, es uno de los más altos del planeta. Sin embargo, la recaudación que tenemos para este sistema previsional, todos sabemos perfectamente que es una recaudación ínfima y muy baja, partiendo de que tenemos solamente 9 millones de activos en relación de dependencia declarados en blanco, 2 millones de autónomos que pagan, y el resto vamos a ponerle otros 2 millones más si quieren de monotributistas, pero un monotributo no con un complemento previsional, sino simplemente como un impuesto. En definitiva, tenemos alrededor de 12, 13 millones de activos que están pagando un sistema previsional de la seguridad social, no solamente previsional, que está compuesto por 25 millones de beneficiarios. Ustedes me decís, no hay esa cantidad. Sí, hay esa cantidad, porque nosotros hablamos solamente de jubilaciones y pensiones, pero el resto del sistema de la seguridad social
el IFE, asignaciones universales por hijo, plan alimentario, plan progresar, plan procrear, se nutren del sistema de la seguridad social. Jubilados solamente tenemos 9 millones, casi la misma cantidad entre jubilados y pensionados y jubilaciones por invalidez, la misma cantidad casi de activos. ¿Cómo es viable este sistema? Es casi, la verdad es mágico poder explicarlo. Pero entonces ANSES, acá miren, lo primero que hace es ponerlos la nueva fórmula previsional, ¿cuál va a ser la nueva fórmula? La tasa de variación, la recaudación tributaria, nos pone obviamente cuál es el nuevo sistema que se va a implementar a partir de marzo, y obviamente en septiembre va a tener una variación específicamente, se va a pagar 2 veces en el año, una en marzo y otra en septiembre, y va a tener obviamente 2 componentes importantes, que uno va a ser el tema de la recaudación tributaria. Le ponen recaudación tributaria, pero la verdad no es recaudación tributaria. Esto es una especie de... por eso pongo el PowerPoint que hace ANSES, para ponerlo como un ejemplo bastante paradigmático, porque no es una recaudación tributaria. La recaudación tributaria que tiene el Estado implica no solamente los aportes, sino las contribuciones que están dentro y fuera del sistema de la seguridad social. Por ejemplo, los tributos que hacen a determinados impuestos, a la ganancia, al IVA. Esto no está representado en lo que es la recaudación que va a utilizar ANSES. ANSES va a utilizar la recaudación previsional, es decir, no los aportes y contribuciones, sino todos los aportes que hacen los beneficiarios. ¿Por qué digo esto? Porque la contribución que hace el empleador, todos sabemos de que el sistema previsional tiene una doble composición, aporte y contribución. El aporte lo hace el empleador, es el 11%, y la contribución, el 11% lo hace el trabajador, y la contribución es el 16% que hace los empleadores. Bueno, la recaudación que ANSES va a tomar para poder hacer la movilidad... La recaudación que va a tomar ANSES para hacer esta movilidad va a ser una recaudación de tipo de aporte. Nada más que del aporte que se hace para esto. Es decir, de que esta va a ser la visión del sistema recaudativo. Y después se habla de la recaudación total. En verdad no es el sistema de la recaudación total el desarrollo de la fórmula, sino que va a ser la remuneración que va a tener los activos durante los periodos que se van a hacer los cálculos. Acá quiero hacer una diferenciación que después, cuando seguramente todos ustedes deben querer saber las diferencias entre la fórmula de Cristina Fernández, la diferencia de Mauricio Macri, la diferencia de Alberto Fernández, que obviamente yo las tengo, estos cálculos hechos, les voy a mostrar las diferencias. Pero ¿cuál es la primera diferencia importante con respecto a la fórmula que nos están hablando, los están vendiendo últimamente, que es la fórmula de Alberto Fernández? De que lo que establecía la fórmula de Cristina Fernández de Kirchner, que es la anterior a la cual ellos están remitiéndose, tenía un componente que era la mejor retribución o la mejor remuneración que se había obtenido en ese periodo. Así se iba a tomar la movilidad. En este caso esto se sacó. Es decir, de que va a ser la remuneración periódica y estable de los trabajadores, muy similar a lo que sería el RIC. Estas son los dos ítems o índices que va a tomar el sistema previsional para poder hacer la movilidad jubilatoria. Ya partiendo de esta base, nosotros tenemos ya puede ser que tengamos un preconcepto desfavorable de la movilidad, y es muy probable y es muy seguro que la vamos a tener. Porque si nosotros consideramos de que la economía y la producción argentina, y obviamente la recaudación, ha caído en forma estrepitosa en los últimos años, y en este año en un 13% producto de la pandemia, nos imaginamos que el índice que van a utilizar para la variable de la recaudación, de lo que sería recaudación previsional, va a ser muy bajo. Esta es la realidad. El primer tema que vamos a entender es que, bueno, esto va a ser bajo. Y el segundo, que también es un tema bastante complicado, es el tema de los salarios en la actividad. Actualmente, todas las personas hoy no han tenido un aumento en su salario como activo, sino que en muchos casos se ha reducido el salario hasta un 30%, y en el mejor de los casos se ha mantenido el mismo anteriormente, pero ha habido una baja de los salarios en forma periódica. Es decir, de que nosotros a futuro, el año que viene y seguramente al 2022, vamos a tener un deterioro
del sistema jubilatorio. Vamos a tener una merma en el ámbito del aporte y la contribución que hacía el empleador y de los salarios. Entonces, ¿qué tipo de movilidad se le va a dar a un beneficiario? ¡Lucía! Obviamente, la movilidad ¡No va a ser escucho! baja. Bueno, la ¡Lucía! movilidad... ¿Podés venir a ayudarme que lo escucho? Perdón, discúlpame. Tumbo desde acá. No sé quién está con el audio abierto a los gritos. Le pediría por favor que se silencie el micrófono. Bueno, continuamos. pasa. No hay problema. Pasa, sí. Suele pasar, así que uno ya está acostumbrado a que la gente a veces lo deja, no importa. Seguimos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a entender sobre este tema es que la movilidad, que lo que se le estaba diciendo a los jubilados, o se le estaba proponiendo, de que esta iba a ser una buena movilidad, iba a cambiar lo que era el registro de la movilidad, obviamente, de las leyes anteriores, la 27.541, por ejemplo, que fue la movilidad, la nueva movilidad que da de baja la movilidad de Macri, iba a ser beneficiosa. Bueno, ¿qué le va a pasar al jubilado en los próximos años? Vamos a ponerle 2 años tranquilamente. Va a tener un deterioro del haber jubilatorio de la movilidad, igual que en el año 2018, cuando en el año 2018 se modifica la movilidad previsional y se aplica el RIPTE más inflación, que este es el índice que aplica Macri. ¿Qué hace con los jubilados? Y claro, baja totalmente el haber jubilatorio hasta que se empiece a hacer los cálculos de la movilidad con estos saberes y con estos índices. Esto produce obligatoriamente una disminución. ¿Cuándo iba a empezar a mejorar el haber jubilatorio? ¿Qué es lo que habíamos calculado casi todos los abogados que hacíamos derecho previsional, de que esto podía mejorarse a partir del 2020? Porque los primeros años iban a ser catastróficos. Dicho tal cual, el 2020 podría haber mejorado, pero obviamente se decidió la suspensión de la movilidad. Se decide suspender la movilidad. Y acá encontramos algunas razones interesantes que implica el Estado. Yo estoy tomando primero la explicación del Estado con respecto a la movilidad previsional, sin meterme en fundamentos específicamente jurídicos, solamente lo que dice el Estado. Y lo primero que dice es que estos son 2 argumentos que dice proteger la sustentabilidad del sistema. Dice que la ley 27.541, solidaridad y producción, ¿qué hizo? Protegió al sistema de la seguridad social para el bien de toda la ciudadanía y no suspendió nunca la 27.426, la derogó. Esto ya nos dimos cuenta, ha sido derogada en forma definitiva, no está suspendida, está derogada. Hoy si esta ley ya no se puede aplicar y solamente se podrá obtener el beneficio de este tipo de movilidad en algunas provincias en donde ya estamos encontrando, desde Caliba hasta el fallo de Paraná, creo que salió hace poco, que están diciendo de que si no, esta ley, la nueva ley de solidaridad, no regula una movilidad idéntica a la 27.426, se debe seguir aplicando esta. Pero esto es universal, es erga omnes, no es así. Hoy todavía en muchos lugares la jurisprudencia, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, en primera y en segunda instancia, hoy todavía tienen que resolver este tema, lo cual no lo están haciendo. A pesar de que ya empiezan a tener jurisprudencia en el resto del país favorable. Entonces lo primero que dicen es que para proteger el sistema, de la sustentabilidad del sistema, es decir, de que el sistema, lo primero que dice el Estado es que el sistema no es sustentable. Es decir, miren lo que el propio ANSES reconoce que no tiene sustentabilidad del sistema, es decir, que no tiene los aportes y contribuciones necesarios, obviamente lo sabemos perfectamente, pero tampoco va a contar seguramente con toda esta masa impositiva que tiene para poder otorgar los beneficios previsionales, y para poder otorgar la movilidad. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que dice? Bueno, miren, nosotros tenemos un sistema sustentable. Como no tenemos un sistema sustentable, vamos a tratar en lo posible de hacer una movilidad que sea sustentable. O sea, que permita ser pagada. Esto significa ser sustentable. Que la podamos pagar. No sé si es la que le corresponde al jubilado. No sé si es la que le corresponde al momento en que el país está cursando. Es la que nosotros vamos a ver si podemos pagar. Esto es un tema bastante
complejo, ¿no? Porque esto es lo que después responden en la contestación de la demanda y en todo lo que hacen posteriormente. Van a empezar a hablar sobre un sistema sustentable. ¿Qué culpa tiene el jubilado que el sistema no sea sustentable? Si él aportó 30 años de aporte, cumplió con los requisitos de la edad y tiene derecho a una movilidad que está establecida en el artículo 14 bis. Yo quiero entender un tema sobre el tema de la movilidad y estos derechos. El artículo 14 bis, en un párrafo minúsculo dice de que la vivienda tiene que ser digna. ¿Vieron que toda la gente dice la vivienda digna? Sale del artículo 14 bis. Parece de que el tema de la vivienda digna es un tema constitucional. Sin embargo, la movilidad no tiene el mismo rango constitucional que la vivienda, que el haber y que la jubilación. Yo desconozco cómo hicieron para hacer este desmembramiento del sistema jubilatorio, en donde hay cuestiones constitucionales y cuestiones que son no constitucionales dentro de la Constitución. Es una de las cosas que yo vengo planteando hace rato. ¿Cómo hicieron para hacer esta posibilidad en donde parece que la movilidad es en función a la sustentabilidad del sistema? Yo lo escuchaba el otro día en una charla, en un congreso que hicimos en ADAP, al doctor, creo que era Ábalos, y él hablaba sobre que este concepto también era erróneo, porque no le podemos pedir a un jubilado, que siga teniendo esta visión de aporte y contribución en forma permanente y de solidaridad intergeneracional, que específicamente la ley fue muy clara con esto, pertenece a los que son activos y no a los pasivos. Bueno, ya lo que nos están diciendo previamente el ANSES, porque esto es una filmina del ANSES, es que protege el sistema de la seguridad social, de esta forma. Y después habla de la comisión previsional, que se dedicó a debatir y establecer, obviamente, cuál era el tipo de movilidad. Acá viene otro tema también que me doy cuenta, y que lo vengo analizando desde hace rato, de que el tema de lo que dice la Corte Suprema en fallos judiciales, ANSES no les da ningún tipo de valor. Cuando digo esto queda muy claro de que ANSES sigue considerando que esto es una política de gobierno y no una política de Estado. Dice que empieza por los últimos. El fallo García y el fallo Blanco, pero específicamente el fallo García, ha dejado muy en claro que no un jubilado es solamente por el aporte, por pagar ganancia, un jubilado es vulnerable por el hecho de tener el beneficio previsional. Y no importa si gana al tope, gana al medio, gana a la mínima. Todos son vulnerables desde este punto de vista. Y no podemos considerar a un jubilado que está por fuera del régimen de la 24241 y que no tiene los mismos derechos y garantías que están establecidos para el resto de los jubilados. Si hay algo que nos dejó muy en claro el fallo Arrúes contra ANSES, por el tema de la movilidad, es que la movilidad no es un derecho adquirido, de acuerdo a lo que estableció la Corte, porque eso lo dejó bien en claro la Corte, para sacarse encima este problema. Pero por otro lado, también dejó bastante en claro de que la movilidad es parte de los beneficios de la seguridad social y que toda persona que está jubilado tiene derecho a una movilidad, y a una movilidad idéntica para todos. Es decir, nosotros no podemos hacer una movilidad que beneficie a un grupo y perjudique a otro. ¿Esto ya pasó en Argentina? Sí, ya pasó en Argentina. La más complicada de estas movilidades ha sido, obviamente, el fallo Badaro, el IF, que fueron los primeros que modificaron el sistema de la movilidad jubilatoria en la Argentina, diciendo, este es un derecho que lo tiene todo beneficiario. Si ustedes se acuerdan o no, brevemente, para que lo entendamos, ¿qué fue lo que pasó en Badaro? En Badaro no se habían aplicado los mismos índices de movilidad para los que ganaban la mínima como para los que ganaban más de la mínima. Es decir, solamente se le dio movilidad previsional y jubilatoria a los que tenían la mínima. Los otros no tuvieron nunca movilidad, razón por la cual llegó un momento en donde Badaro tenía el mismo haber jubilatorio, o uno muy parecido, a uno de la mínima. ¿Por qué? Porque hacía 3 años que no le daban movilidad. Mientras que a los que estaban en la mínima los fueron subiendo, y Badaro, que tenía una diferencia importante en el haber jubilatorio, se dio cuenta de que en un año estaban cobrando lo mismo que él.
¿Qué es lo que le dice la justicia? Señores, esto no puede pasar. ¿Dónde se vio de que yo no soy igual que un jubilado de la mínima? La Corte Suprema dice, sí, señor, tiene razón, traigan los índices de movilidad que corresponden. ¿Qué dice el ANSES? No te los doy. Badaro 2 ejecutan, pone del 89% como índice de movilidad jubilatoria. El famoso índice Badaro, que nunca se aplicó al 100%, pero que abrió esta brecha en donde la gente decía, señores, tenemos que darle una movilidad a los que corresponde. Y teniendo el fallo Sánchez, Badaro, Monzó y el IF siguen argumentando que los aumentos garantizados por decreto son empezados para los que menos tienen, para los de la mínima. Yo, la verdad, sigo sin entender cuál es el criterio en función a estos temas. Porque nosotros no podemos hablar de un jubilado de la mínima con derecho a una movilidad mejor que a un jubilado que está cobrando la máxima o una jubilación intermedia. Esto no es posible. Entonces seguimos todavía en esta discusión binaria en donde hay jubilados, hasta llegó a decirse jubilados de privilegio, lo cual esto no existe. Este tipo de 24-41 no trae una jubilación de privilegio, trae una jubilación ordinaria. Y después obviamente hablan sobre las cuestiones derivadas de la pandemia, sobre el esfuerzo para, obviamente, acá ya mezclan la asignación universal por hijo, los medicamentos de PAMI, y empiezan a tener un criterio, acá empieza la mezcolanza, el guillo del ANSES. No tiene nada que ver la asignación universal por hijo con el beneficio previsional. Es una cosa que cobran los activos, porque está la 24.714, que es la ley de asignaciones familiares, donde están las no contributivas, y ahí están los beneficiarios del sistema jubilatorio, pero esto es asignación universal por hijo, para los que están fuera del sistema. ¿Qué tiene que ver para el jubilado? El esfuerzo que hace el Estado no implica un esfuerzo para el beneficiario. Después habla sobre los créditos de ANSES, irrelevante, y por último habla sobre los medicamentos que el PAMI, estos famosos 120 o 200 medicamentos que el PAMI otorga como parte compensatoria a la movilidad. En la movilidad, en ninguna ley, ni en la Constitución, ni en ningún proyecto de ley, se habla de una movilidad en especie y en dinero. La movilidad jubilatoria tiene que ver con la necesidad que tiene el jubilado de obtener un beneficio acorde a la situación económica que está viviendo el país. Esto es clarísimo. Bueno, esto no es lo que se está haciendo. Y en el medio de todo esto tenemos, indefectiblemente, que además vamos creando otro tipo de visión en donde yo no sé si no tienen en vista poner estos beneficios de PAMI como parte de una movilidad en especie a futuro. Algo totalmente descabellado desde mi punto de vista. Bueno, obviamente esto es lo mismo, hablan ya de restablecer el equilibrio sustentable, reducir el rezago, ¿no? Siempre, y garantizar que puedan participar de la riqueza de la nación. Bueno, esto es más o menos lo que pone, ¿no? El análisis de la nueva fórmula, de vuelta, sustentabilidad, no litigiosidad. La nueva fórmula propuesta tiene lo que muchos juristas han llamado como sustentabilidad jurídica al recuperar la esencia de la fórmula del 2018, que no ha tenido litigios y es jurídicamente robusta. Yo creo que no entendieron, no se entiende muy bien lo que es el concepto de litigiosidad en materia previsional. Yo les voy a mandar el informe, yo obviamente estuve trabajando con la comisión que hizo la movilidad, en la Cámara de Diputados, en lo que fue el dictamen de la minoría, no el dictamen de la mayoría, y este concepto de no litigiosidad es un concepto totalmente abstracto. La litigiosidad se produce, para que tengan una idea, yo les voy a mandar, nosotros tuvimos que hacer un informe sobre la situación actual del sistema jubilatorio, un informe que hacía 20 años que se tendría que haber hecho, nunca se hizo, para modificar la movilidad. Lo primero que pedimos es informe, no cómo está el sistema. El sistema previsional argentino otorga lo que se denomina la tasa de sustitución del haber jubilatorio de un 38 a un 40%. Es decir, que del ingreso base, una persona del ingreso base total, que son los últimos 120 remuneraciones, va a obtener de un 38 a un 40% como considerativo del haber jubilatorio. Con eso se va a jubilar. ¿Cómo no va a haber litigiosidad? Si tienen dos fallos que dicen que tiene que dar como mínimo el 70%. Harman, que está en la Corte a resolver, y Betancourt, que ya fue resuelto de forma favorable por la Sala 2. Y siguen dando el 40%. La litigiosidad no solamente es la movilidad, sino es el cálculo del haber jubilatorio.
Uno puede discutir qué movilidad pueden otorgarse y qué no puede otorgarse, y si va a haber o no litigiosidad en la movilidad a futuro. Va a haber litigiosidad, inevitablemente ya hay litigiosidad. ¿Por qué hay litigiosidad? Porque en la Argentina, cuando tuvimos que hacer el análisis para poder explicar por qué usar un índice y no otro, lo que yo traté de argumentar es que los índices de movilidad tienen que ser, primero tienen que ser coherentes a la realidad social y económica de nuestro país, como primera medida. Segundo, tienen que ser un objetivo para que el Estado reduzca los problemas que tiene él en materia de seguridad social y de pago de beneficios. No que termine siendo una carga para el jubilado. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tomamos los últimos 40 años de la economía argentina, vamos a encontrar que el índice que se repite siempre es la inflación. Yo solamente descuento la inflación del año 1991 al año 2001. Ahí no hubo una inflación marcada, que fue el gobierno de Carlos Menem. Después hubo toda la vida inflación en la Argentina. 30 años consecutivos, algunos con lo que se denominaba hiperinflación y otros con una inflación alta o regulada como la tenemos actualmente. Entonces, decir que la remuneración, decir que la recaudación, decir que la recaudación tributaria tiene que ser sí o sí y considerarlo un índice obligatorio, porque lo consideran como que estos son los índices, es solamente tomarlo desde el punto de vista teórico. En la realidad, el índice más justo, hoy por lo menos actualmente, tiene que ver con un poco la inflación. Porque si nosotros le vamos a decir al jubilado, señores, ustedes esperen a que el Estado recaude, señores, esperen a que el sueldo de los activos aumente, inevitablemente vamos a tener que poner a esta movilidad en un estado de expectativa. ¿Cuál es la expectativa? Y que se cumplan determinados parámetros para que se dé. Aclaro una cosa que ya lo tengo bastante seguro después de 20 y pico de años de trabajar en el sistema previsional. Seguramente cuando la movilidad empiece a dar frutos, de acá a 2 años la cambian nuevamente. Porque este es el constante del sistema nuestro. Cambio de movilidad cuando empieza a rendir un resultado. Entonces, no litigiosidad, sí, seguramente va a haber litigiosidad, ya hay litigiosidad y ya está ganada la litigiosidad. En donde se está planteando en todos lados de que se retome la movilidad anterior hasta que se demuestre que esta movilidad va a dar el resultado óptimo. Segundo, la fórmula del año 2008 no es la misma que la fórmula de este año, del año 2020. La fórmula del 2020 va a tener un componente inferior que va a ser una recaudación estable, va a ser un salario estable, no el mejor salario. Por lo cual, esto va a traer una consecuencia, porque la venden como que es la fórmula de Cristina, pero no es la fórmula de Cristina, es la fórmula de Alberto, entonces. Y la fórmula de Alberto no tiene este componente, que era muy importante. ¿Por qué? Porque los salarios, cuanto más altos son, se elegía el mejor salario de todos y se decía, se toma este. Ah, bueno, es como cuando tomabas el ISBIC en vez de RITE. No, ahora vas a tomar todos los estables y le vas a decir, bueno, ¿cuánto se recaudó esta plata? ¿Cuánto es el salario? Esto, movilidad. Ahí van a tener la fórmula. Yo no sé si es tan así. No sé si va a dar esto. Obviamente van a tener que demostrar de que esto no va a generar litigiosidad. Yo creo que va a generar litigiosidad. Bueno, obviamente después viene todo lo que es el tema de la fórmula. Acá les traigo, lo último que pone ANSES, importante, es el tema de la fórmula propuesta. La fórmula propuesta actual dice que en marzo va a dar un 11,9 y en septiembre va a dar un 18,9. Estos son datos oficiales del Estado. En total va a dar un 32,2%, mientras que la ley 27426, la ley de Mauricio Macri, va a dar un 30,9%. Bueno, yo no tengo estos números después.
Estos números a mí no me dan, de acuerdo a los cálculos que hicimos, en lo que sería, es un observatorio que tenemos nosotros de la Seguridad Social Federal, no tenemos obviamente estos números de esta forma. No nos dan estos números. Pero el impacto lo van a recibir, obviamente, no solamente los que en la movilidad, sino que lo van a recibir los que tienen los saberes más altos. Ahí se va a detectar esta diferencia. Bueno, después por último ponen obviamente el análisis del periodo 2009 al 2020, cómo creció y cómo bajó y cuánto se perdió. Obviamente esto es claro que ha pasado esto en el sistema. Pero esto no significa, porque obviamente ha habido una merma a partir del año 2018, ha habido un deterioro de lo que fue la movilidad jubilatoria. Bien. Esto es lo que dice el gobierno, ¿no? Para poner el primer ítem y la primera pantalla. Y yo tengo algunas cosas que difieren, obviamente, y que no tienen esta misma visión tan generosa. Yo creo que hay algunas diferencias en lo que es el ámbito de la movilidad. ¿Qué pasó? A ver si va. ¿Ven, no? La pantalla. Bien, no, porque a veces pasa de que después cambia la pantalla y no se vuelve a ver, por eso quiero corroborar. Sí, la estamos viendo. Bien. Ahora ya la pongo en forma general. Y vamos a tratar algunos ítems específicos, ¿no? Sobre el tema de la movilidad, antes de terminar con lo que es la diferencia económica que van a tener los jubilados en materia de derecho a la movilidad, que, como les vengo diciendo desde hace rato, vamos a encontrar algunas diferencias bastante interesantes. Bien. El primer tema que me interesa aclarar con respecto a la movilidad es obviamente el concepto de derecho adquirido. La movilidad jubilatoria ha traído un cambio muy importante en lo que es esto, porque yo escucho en todos lados hablar sobre el derecho adquirido de la movilidad. El jubilado adquirió el derecho. ¿Con cuál? Y con Macri. ¿Y cuándo lo adquirió con Macri? Cuando Macri le dio la movilidad jubilatoria. Bueno, mire, vamos a empezar a analizar un poco este tema. Yo sé que capaz que no es lo que a la gente más le interese, pero lo pongo porque si nosotros en las demandas y en los reclamos lo tomamos como un derecho adquirido, automáticamente a nosotros nos aplican lo que es el fallo Arrues contra ANSES, reajuste, que es un reajuste. Esto no significa que no sea un derecho adquirido. Significa de que la movilidad jubilatoria, la Corte Suprema, en uno de los párrafos, dijo claramente de que la movilidad no puede ser considerada como un derecho adquirido, sino como un derecho en expectativa. Y que no puede ser afectado de ninguna forma los derechos a futuros que se pueden llegar a hacer con respecto a la movilidad. Dejando bien en claro que la cuestión de la movilidad que está establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, es en función al estado o al estatus de ser jubilado. Pero no con respecto al monto, lo que nosotros denominaríamos el quantum. El quantum no se adquiere nunca como derecho. Sí se adquiere el derecho como jubilado. Es decir, si vos cumpliste con los requisitos de la 24241, sos jubilado, tenés derecho a la movilidad. ¿A cuánta movilidad? No tenés derecho. Esto es lo que dice el fallo Arrues de la Corte Suprema. Hoy, todo planteo con respecto a la movilidad previsional cae indefectiblemente en este fallo. Entonces, cuando yo escucho, no, porque este es un derecho adquirido, la movilidad de Macri es el derecho adquirido. No, no es un derecho adquirido. Nosotros tenemos que tratar de que esa ley sea un derecho adquirido.
pero es un derecho en expectativa. Entonces, si yo voy a plantear, o si el jubilado plantea, esto es un derecho que adquirí porque Macri me lo dio, te va a ir mal en la demanda. Solamente se ha revisto, o hubo una revisión con respecto a este tema, en un fallo muy conocido, que no tiene nada que ver con la seguridad social, que es el fallo Puente, en donde la jueza Argibar Molina, de la Corte Suprema, establece una diferenciación, en su voto de la minoría, hace una diferenciación y reconoce a la movilidad como un derecho adquirido. Pero no tiene nada que ver con un juicio de movilidad. O sea, no es contra ANSES ni contra nada. Entonces, por eso lo quiero dejar en claro. Porque si no, estamos siempre estableciendo una cuestión que no es la más lógica en materia previsional. Porque acá nosotros tenemos que entender de que no hay derecho adquirido en la movilidad todavía. Entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿qué pasó con Caliba? No le reconocieron el derecho. Lo que le están diciendo es, en Caliba le están diciendo, señores, si ustedes no encuentran una movilidad que demuestre que es mejor que la que estaba anteriormente, nosotros no vamos a aplicar esta movilidad. Le corresponde otra movilidad, pero después, de última, lo analizaremos. Después, obviamente, hay contradicciones con respecto a la movilidad y al tipo de movilidad que se quiere plantear. Uno de los argumentos más claros con respecto al tema de la movilidad y al tipo fue el fallo Fernández Pastor. Contra ANSES, fue un amparo, y fue obviamente por la movilidad de Macri, la 27426, y el decreto reglamentario, el 1058, que obviamente promovió una movilidad distinta a la que había otorgado Cristina Fernández de Kirchner en el año 2008. Pero miren qué paradójico. En este caso, Fernández Pastor solicita que la movilidad, en el caso de él lo plantea en forma de clase para todos los jubilados, pero lo cual no le hace lugar, pero lo que termina pidiendo es que se reconozca esto como un derecho adquirido y que se le modifique este tipo de movilidad. Bueno, Fernández Pastor se le modificó la movilidad, se la consideró como un derecho adquirido y se le volvió a dar la movilidad de Cristina Fernández de Kirchner, mientras se resolviera el tema de fondo. Bueno, el tema de fondo ya quedó en abstracto, habrá que ver si ahora él va a pedir, porque la movilidad de Cristina Fernández no es la misma a la que se va a aplicar ahora. Habrá que ver si él plantea nuevamente algún tipo de cambio sobre este tema, o no. Bueno, acá está el fallo Abruzes, que es el que yo le decía, con este cambio de la movilidad. Con respecto, bueno, acá también hay otro fallo importante, que yo siempre lo suelo nombrar, es muy viejo, es antes de la formación del sistema previsional, pero que también tiene que ver con raigambre en materia de derechos adquiridos de la movilidad, que es el fallo Martínez Carlos contra la Caja Nacional de Jubilaciones, en donde también se considera de que no es un derecho adquirido la movilidad. Esto es un tema importante también. Con respecto al tema de la progresividad, ¿no? Porque esto, cuando nosotros hablamos de que es un derecho en expectativa, pero que además tiene que ser progresivo. Mucha gente muchas veces me preguntó, bueno, pero ¿y esto de dónde sale este concepto de progresión o de mejora? O sea, cuando nosotros hablamos de progresividad en materia previsional, estamos diciendo, es un principio, estamos diciendo de que los saberes jubilatorios deben ser mejores, deben aumentar, no pueden retrotraerse. Esta es la progresividad. Si nosotros analizamos desde el año 2017, fines del 2017, principio del 2018, hasta la actualidad, vamos a ver que la movilidad no ha sido progresiva. Entonces muchos van a decir, pero ¿cómo que no? Si se le dio una movilidad a los jubilados por decreto, el 5, el 6%, el 8%, sí, bueno, se le dio, pero ninguna de estas ha paliado la necesidad que tienen los jubilados en función a la situación económica que estamos analizando. Yo les estaba mostrando que según ANSES, el año que viene, la fórmula que ellos van a utilizar va a dar un 32% de movilidad. Sin embargo, nosotros sí tenemos en los papeles muy en claro que el año que viene la inflación va a estar en el orden del 37 al 40%, con suerte, en los papeles, o sea, en lo que es el proyecto de ley
de presupuesto que se aprobó ahora. O sea, ellos tienen una expectativa de bajar la inflación. Bueno, perfecto. Pero bajando la inflación está todavía por debajo de la movilidad. ¿Dónde está la progresión? ¿Dónde está la progresividad? Además, una movilidad que se va a dar 2 veces en el año. La vas a dar en marzo y en septiembre. Es decir, de que vos, el cálculo de la movilidad de septiembre ya viene atrasado de marzo. Y el de marzo viene atrasado de septiembre anterior. Por lo tanto, los jubilados tienen 6 meses de atraso en cada movilidad que vos vas a estar otorgando. ¿Esto es progresividad? No, no es progresividad. No hay este concepto de progresión y de mejora del haber jubilatorio. El haber jubilatorio hoy está por debajo, no quiero decir la canasta básica que ha establecido Semino, que es el defensor de la tercera edad de la nación, que ha establecido que hoy una canasta básica de un jubilado tiene que rondar los 47.000 pesos como mínimo. Razón por la cual, imagínense que hoy un jubilado está cobrando 19 con la nueva movilidad. Es inviable lo que estamos hablando. ¿Dónde nace esta progresividad? La progresividad nace de la reforma de 1994, yo acá se lo pongo para que tengan una idea, obviamente sale del artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica, que habla del desarrollo progresivo de los estados en función a mejorar la situación económica, cultural y social de todos los habitantes del país, ¿no? Del territorio. Entonces, podemos nosotros decir, esto obviamente está tomado también después por el Tratado 102 de la OIT, que es el Tratado de la Seguridad Social, que fue ratificado en el año 2017 por el Gobierno Nacional, o sea que ya tiene también rango constitucional, está dentro de lo que es el 99, el artículo 99 y 175, es decir, que esto ya está todo incorporado, que habla también sobre la mejora de los sistemas previsionales en función a la edad jubilatoria y en función a la expectativa de vida. Entonces nosotros podemos decir de que hay progresividad, hay un haber jubilatorio que es progresivo. Bueno, es muy difícil porque hoy todos los haberes jubilatorios, vamos a empezar con los que se liquidan por debajo casi del 50% de una tasa de sustitución racional. La Corte y la Cámara han resuelto que tiene que ser de un 70%, pero ni siquiera llegamos al 50%, estamos en un 38% y un 40%. Entonces, ¿es progresivo? ¿Puede una persona que trabajó, para que tengamos una idea más o menos clara, y esto no es así, porque sabemos que es un experimento de laboratorio, pero una persona que trabajó los últimos 10 años y ganó 100.000 pesos, se va a jubilar con 40. Y sabemos perfectamente que esto es inviable, porque ninguna persona en los últimos 10 años ha ganado 100.000. Habrá ganado 50, 60, 70, 80, hasta llegar a 100.000. Es decir, que una persona que tenía un estándar de vida de 100.000 pesos lo tenemos que llevar a uno de 40, razón por la cual tiene que indefectiblemente deshacerse de parte de su vida. ¿El jubilado tiene que deshacerse de parte de lo que vivía como activo o tiene derecho a mantener ese estatus de jubilado idéntico al que tenía en la actividad? Bueno, es una discusión que no se quiere dar, porque es mucho más conveniente decir, pero un jubilado no gasta lo mismo que un activo, y yo digo, bueno, habrá que ver, qué sé yo, los medicamentos, la salud de la persona, el lugar donde vive. ¿Hay progresividad? Yo creo que hoy todavía no hay este concepto de progresividad, no ha alcanzado el desarrollo importante, estas son las leyes, no me quiero meter ahí, importante en materia de previsión. Después están, para volver obviamente a los índices de movilidad, yo creo que les hice un recuento de los índices que se fueron dando obviamente durante los últimos años, acá están desde 1996 en adelante, cómo se fueron dando los distintos índices de movilidad en función a los reclamos jubilatorios, y acá vamos a encontrar a Chocobar, Sánchez, Arrúes, Badaro 2, Elif, que obviamente fueron cambiando la visión previsional. Esto no significó nunca que no haya esta posibilidad de obtener una mejora, no solamente en la jubilación, sino en los saberes. Pero por eso yo siempre planteo de que hay que tener en claro de que desde el fallo Badaro en adelante se establece, pero el fallo Badaro la Corte no lo tocó, el tema del 70% de la tasa de sustitución, pero sí ha modificado este concepto de cuánto es lo que tiene que ganar un jubilado. No llegó al 70%, lo puso por arriba, pero después dejó en claro de que el haber jubilatorio no podía bajar de esto, y esto fue ratificado por otros fallos. Bueno, esto hoy todavía no se cumple. Entonces, ¿qué tipo de movilidad le estamos dando al jubilado?
la que consideren necesaria para ese momento. Bueno, yo acá pongo obviamente los fallos que se fueron dando en materia de reajustes, en materia de reajuste y en materia de movilidad. Acá está el de Fernández Pastor, y después obviamente está el de Lesaun, este es una ONG, y por último está el de Diserio contra el Poder Judicial, que es el fallo, es el caso que yo llevé, en donde pedí una acción declarativa, en donde solicité obviamente la nulidad de la ley 27.541 en determinados artículos, y también solicité obviamente el tema de la nulidad del haber jubilado, de la movilidad a través de decreto. ¿Por qué yo termino planteando estos temas? Obviamente porque considero de que la movilidad jubilatoria no puede estar supeditada a decretos de necesidad de urgencia por parte del Estado Nacional. Acá nos queda muy claro, a todos los que hacemos derecho previsional, que si hubo algo que dejó muy bien claro la formación de la ley de la movilidad a partir del año 2008, es que era el Congreso de la Nación el que otorgaba esta movilidad y los cambios en materia de movilidad. Bueno, en el año 2019, en forma introspectiva, se planteó una ley, la ley derogó la movilidad y empezó a darse todo durante el año 2020, por medio de decretos de necesidad de urgencia, una movilidad que no tiene ningún tipo de razón de ser. Es decir, de que se planteó una movilidad en función, no sabemos cuáles son los índices, la funcionabilidad, directamente se ha dado una movilidad desde el punto de vista de la necesidad y la urgencia. Claro, yo entiendo la necesidad de urgencia porque la 27.541 plantea obviamente un problema muy serio con respecto a los saberes jubilatorios y a cómo pagar esta movilidad, pero esto no lo podemos cargar a los beneficiarios. Bien, yo acá les pongo la primera pantalla, en donde obviamente van a ver las diferencias y cuánto ha perdido, no ha perdido. Yo esto obviamente se lo voy a mandar a la doctora Gali para que lo tenga, el Power para que lo tengan, igual no es el único. ¿Cuánto ha ganado y cuánto ha perdido, o cuánto hubiera ganado o hubiera perdido un beneficiario del haber jubilatorio con la movilidad anterior? Ustedes ven de que hay diferencias muy importantes con respecto a la movilidad jubilatoria. Esto es la base mínima para que ustedes tengan una idea de las diferencias. Fíjense que había haberes jubilatorios que van a ir decayendo periódicamente y hay haberes que directamente van a perder mucho más, obviamente porque la movilidad, la primera movilidad que se plantea, es una movilidad en donde los saberes mínimos son los que tienen más beneficio y los saberes máximos son los que tienen un perjuicio. Ahora quiero mostrarles el otro y después acá. Esta es la nueva fórmula que se va a aplicar. ¿Y cuál es la diferencia? Esto lo hicimos nosotros en el observatorio nuestro. ¿Cuánto es lo que se va a aplicar y cuánto pierde o no pierde un jubilado con respecto a los saberes desde marzo del 2018 hasta la actualidad? Yo quiero dejar en claro, acá ponemos los saberes mínimos, los topes efectivos, pero yo quiero dejar en claro esto. Lo que es verde es el haber mínimo y haberes con topes. La mínima a nosotros nos sigue dando mejor la movilidad de Macri que la nueva fórmula. Pero la nueva fórmula es peor que la de Cristina Fernández. La nueva fórmula que va a establecer Alberto Fernández nos da obviamente una disminución en los saberes, es decir, de que el haber que tendría que estar implementándose y que tendría que estar completado para el jubilado está por debajo de la movilidad que daba la fórmula de Cristina Fernández de Kirchner. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que los saberes máximos, la nueva fórmula los reduce sustancialmente y les hace perder muchísima plata con diferencia a Macri y un monto importante con relación a la fórmula de Cristina. Es decir que a lo que yo voy con respecto a este tema es que la movilidad que nos están dando no es la misma movilidad
de la época del 2008 al 2017. No es la misma movilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Esta, al faltarle la mejora del haber jubilatorio con la remuneración más accesible o la mejor remuneración del beneficiario, reduce, no solamente en la mínima, reduce en un porcentaje de pesos, pero en la máxima la reduce de una forma abrupta, en donde se pierde mucha plata ya. Más teniendo un índice de inflación. Y ni hablar con la de Macri, que estaba con una diferencia casi de 20.000 pesos en diferencia con un jubilado. Es decir, de que cualquier jubilado que hoy quiera plantear un perjuicio en su haber jubilatorio, es inevitable. No confiscatoriedad, a pesar de que yo considero que está, yo pongo el índice de pérdida acá es un 14,7%, o sea que está casi en la confiscatoriedad, pero yo creo que acá hay un deterioro del haber jubilatorio y una falta de proyección a futuro. Es decir, de que nosotros lo que estamos dando es un haber jubilatorio mínimo y estamos dando una movilidad que no genera la expectativa dada. O sea, esta es una mala movilidad, indefectiblemente. ¿Podríamos mejorarla? Sí, pero la que va a salir es esta movilidad con este criterio y que va a tener un componente de recaudación previsional, no de recaudación tributaria o impositiva, y va a tener un componente salarial. Pero ahora volvemos a los fallos que están empezando a modificar todo esto. ¿Qué es lo que empiezan a decir los fallos en materia previsional? Empiezan a reinventar, además, nuevas fórmulas. Caliba, que es un fallo de Salta, lo que dice es que si se demuestra que la movilidad actual genera un perjuicio en el haber jubilatorio del beneficiario, este debe ser declarado inconstitucional y se debe volver a aplicar la fórmula anterior. Caso contrario, lo que dice Caliba es que yo propongo una nueva fórmula. ¿Cuál es? La fórmula que se utiliza en los alquileres, que tiene un 50% de RIPTE y un 50% de inflación. Es decir, de que todo lo que tiene que ver en materia en materia de alquileres, en materia de un impuesto, ¿no? No un impuesto, sino de lo que es el alquiler, no se hace una fórmula distinta, se hace una fórmula que tiene inflación, es decir, que para el alquiler hay inflación, para el salario hay inflación, pero para la movilidad no hay inflación. Yo creo que esto es algo que es sorprendente, porque si nosotros analizamos los índices que utiliza el Estado y los índices que se utilizan para poder aumentar desde el servicio público hasta los servicios o las contrataciones privadas, vamos a encontrar que la inflación es parte de los índices. Por lo tanto, yo creo que Caliba en esto no estuvo tan descuidado y establece, ahí pongo la ley 27.541, que es la ley de alquiler. Le dice, señores, utilicen la ley de alquileres como forma de la movilidad. O vuelvan a la 27.426 en el caso de que esta sea la mejor. Pero no hay tanta diferencia, porque hay una diferencia de un 30% que es mayor la 27.426 con respecto a la 27.551. Pero no es para discutir el tema de esto. Acá lo que tenemos que ver es el tema de los índices. Caliba resuelve esto. Ya esto es un tema importante. Ya empezamos a ver que los índices que se empiezan a utilizar son siempre índices de este tipo. Después, obviamente, ahora salió un fallo nuevo, que creo que es de la Cámara Federal de Paraná, que se llama Davelles, que también, ¿qué es lo que dice la Cámara? Lo que tiene que utilizar, lo que se tiene que aplicar es una movilidad acorde y en progresión al beneficio jubilatorio. Por lo tanto, si el índice y la movilidad que se está utilizando actualmente no representa este aumento en la jubilación, se debe volver a la 27.426. Ya hay dos fallos de dos cámaras distintas que están diciendo lo mismo. Obviamente esto va a terminar en la Corte Suprema. El tema es que mientras la Corte resuelva esto,
vamos a seguir dando vueltas, todavía no tiene resuelto ni el planteo mío, ni el planteo de Semino, que es el defensor de la tercera edad, y obviamente esto va a la cola de todo esto. Entonces, hay que seguir esperando y mientras tanto se van aplicando estos nuevos índices. Bueno, ¿cuál es la mejor fórmula que se podría aplicar? Esto es lo que siempre me plantean en las charlas o me plantean cuando voy a un programa y me dicen, ¿y cuál es la fórmula que habría que aplicar? En la Argentina, las fórmulas previsionales y las fórmulas en materia de movilidad han variado en función de la necesidad de cada uno de los gobiernos. Siempre digo lo mismo, el problema que tenemos en la Argentina es un problema político y no un problema de Estado. Entonces, al tener esta discusión periódicamente, tenemos que tratar de armar una movilidad en función al momento. Obviamente que yo no descarto la intención de Macri cuando planteó el régimen de la movilidad, de decir, yo voy a bajar la inflación, bajo la movilidad, cuando ya los jubilados no tengan más nada para criticarme por la inflación, porque yo la pienso bajar al 10%, entonces el índice baja automáticamente. Sí, perfecto. Si la bajaba, como no la bajó nunca, el índice se mantenía alto. Bueno, era una apuesta, yo considero que dentro de todo era una apuesta lógica en materia de económico, porque esto no había otra alternativa. Ahora, dejar esto librado al azar es un poco complicado. Entonces, ¿cuál es la fórmula más adecuada en materia de derecho? Bueno, primero, yo acá pongo lo que yo considero no lo más lógico, sino las distintas fórmulas que había y que cada uno resuelva cuál es la que le parece más racional. Yo tengo obviamente una visión en donde la inflación tiene que ser parte de los índices. Yo considero que en un país inflacionario tiene que haber un índice inflacionario. Hasta que esto cambie. Cuando cambie, bueno, se aplicará un índice mejor para el jubilado. Tenemos la 27426 que habla sobre un 70% para la inflación, un 30% de la evolución salarial, del RIP, que era la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Esta, obviamente, fue una movilidad que no dio resultado en los primeros tiempos, porque fue una movilidad muy baja para todos los jubilados. Después, la otra movilidad que se aplicó siempre fue la movilidad de Cristina Fernández de Kirchner, que como ya la expliqué anteriormente, tenía un componente recaudativo, un 50%, y un componente de los mejores salarios de un 50%. ¿Dio resultados? Sí, dio resultados sobre el primer periodo, hasta el año 2012-2013 dio resultados, después obviamente cayó producto de la inflación. Yo pongo acá una definición de un abogado muy importante, muy conocido del litoral argentino, que es el doctor Mario Paganini, que él dice que él es partidario de que los índices en materia previsionales, cuando hablamos de la movilidad, tienen que estar ajustados al salario. Es decir, de que el salario aumenta el activo, aumenta el salario, tiene que aumentar la pasividad. Y esto todos tenemos muy bien claro. Bueno, ustedes están en Mar del Plata, pertenecen al IPS, lo que es la jubilación de la gente que trabaja para los organismos estatales. El IPS es un organismo con cero litigiosidad en materia de movilidad. ¿Por qué? Porque al aumento del salario aumenta automáticamente el haber jubilatorio. Es decir, que acá no hay un componente distinto para poder establecer qué tipo de movilidad. Aumenta el salario, aumenta el salario del beneficio. ¿Cuánto hay de litigiosidad? Casi nada. Hay algún tipo de reajuste por diferencias o por mala liquidación, pero en definitiva, y es un trámite totalmente administrativo, judicializable, ninguno. ¿Cómo puede ser que el Estado, teniendo un ejemplo del IPS de Córdoba, el ejemplo de las cajas que no fueron transferidas, hoy todavía quiere utilizar este sistema de índices mezclados para poder otorgar un régimen jubilatorio? Yo creo que fomentan obligatoriamente la litigiosidad. Obviamente yo lo que pongo acá, la acción declarativa que yo planteo, que no los voy a meter en ese tema porque no es a lo que íbamos,
Yo creo que para ir redondeando el tema de la movilidad en nuestro país, que es un tema que es lo que me habían convocado para que más o menos hablara, el tema de la movilidad conlleva tres factores muy importantes. Uno es un factor político, el otro es un factor jurídico y el otro es un factor económico. Yo los pongo en esta posición porque algunos consideran que, bueno, el factor económico, vieron que últimamente estamos escuchando a todos los contadores o a todos los economistas hablando sobre la movilidad como si la movilidad fuera un tema contable, un tema económico. La movilidad es un derecho. Yo no la pongo dentro de un concepto económico desde el lugar básico que lo pone todo el mundo. Bueno, te dan los números, entonces pagamos una determinada movilidad. Yo no lo veo desde ese punto de vista. Primero tiene un factor político porque los estados y los gobiernos tienen que respetar a la movilidad en forma periódica y permanente. La movilidad no puede ser un concepto modificable en función de las necesidades que tenga un gobierno en un periodo determinado. Tiene que ser algo de proyección a futuro. No solamente por la necesidad del Estado, sino por la necesidad de un jubilado. Todos hablamos de un sistema previsional que tiene características de imprevisión total. Si yo cualquiera de ustedes que tiene hoy 50, yo tengo 48, tiene 50, 60, 50 y 60 años, y le pregunto, ¿cómo empezaste a trabajar? Seguramente me van a decir, y yo empecé en la década del 80 con australes, yo empecé en la década del 90 con peso 1-1, el autónomo pagaba la letra tal, y hoy ¿cómo te jubilás? Lo desconozco. Lo desconozco totalmente. ¿Y qué movilidad te van a dar? La desconozco totalmente porque es esa fórmula que me pusieron al principio y con eso me van a pagar. ¿Esto es parte del concepto de movilidad? ¿Es parte del concepto de previsión social? No. Obviamente no podemos ser previsionales o previsionalistas si nosotros no le sabemos decir a una persona que tiene 20 años cómo se va a jubilar a futuro. En ningún país del mundo que tiene sistemas similares al nuestro, y no quiero irme a Europa, me voy a Uruguay. El BPS de Uruguay es un sistema muy parecido, muy mejor que el nuestro, y es un sistema mucho más organizado, en donde hasta se reducen las pensiones por el tiempo en algunos casos. Entonces, el factor político es importante. Nosotros escuchamos los discursos, las charlas del Congreso y de la política diciendo de que esta va a ser la mejor movilidad. Yo ya les sé, yo, humildemente, no significa que no haya otros abogados que también hagan recálculos y le digan, mire, acá hay diferencia. A mí, la movilidad que están planteando ahora, no voy a decir que es peor que la de Macri, es peor que la de Cristina. Y no es igual a la de Cristina Fernández de Kirchner. Tiene diferencias. Y tiene diferencias económicas. Tiene diferencias. Yo no sé si estas se van a ampliar más todavía las diferencias. Esperemos que no. Entonces, el factor político es importante. Un concepto unificado en materia de derecho previsional a futuro y no en el momento. El otro tema importante es el jurídico. Y acá necesitamos, obviamente, una justicia que exija el cumplimiento de sus sentencias. No podemos tener una justicia que permita que el ANSES no cumpla con ninguna sentencia nunca. Que siga liquidando mal los saberes jubilatorios. Que tengamos que hacer ejecución de revisión de la liquidación. Que sigamos escribiendo sobre García y el resto de los fallos porque la justicia no hace lugar. No solamente a la devolución, por ejemplo, del impuesto a la ganancia, donde tenemos que pedir que lo devuelvan posteriori porque igual lo retienen porque son agentes de retención. En donde el fallo seguramente dice no se retiene. Entonces, nosotros necesitamos una justicia que conmine esta actitud que nosotros en una época estudiamos en el Código Civil que decía recalcitrante del deudor. Bueno, acá hay una actitud recalcitrante por parte de ANSES a seguir haciendo lo que quiere con los fallos de la justicia. No solamente, ustedes habrán visto de que cuando liquidan hay diferencias en la liquidación que hizo ANSES. ¿Cómo ANSES puede tener diferencia? ¿No tomó los mismos parámetros que dice la sentencia? A mí el juez a veces me hace hacer 2 o 3 veces una liquidación. Habría que decirle al ANSES, bueno, hágala 3 o 4 veces ustedes. Entonces, acá tenemos este tema que es importante. Si la justicia no exige que esto cambie, entonces el ANSES sigue haciendo lo que quiere. Y la movilidad
va a ser como a ANSES le parezca. O no la va a dar más. O se va a dar por decreto. Porque total, si nosotros tenemos que llegar a la Corte Suprema, y la Corte Suprema se va a tardar 5 años. A ver, ¿por qué digo esto de esta forma? El fallo Badaro, en el 2009, el doctor Mondino, que era el antiguo defensor de la tercera edad, planteó que esto fuera general, o sea, fuera para todos los jubilados. Hoy todavía está en la Corte Suprema el pedido de Mondino. No se resolvió. ¿Qué le puedo decir yo, jubilado, que viene y me dice, doctor, ¿me van a cambiar la movilidad? Mire, no creo. Tiene que llegar a la Corte Suprema. Cuando llegue a la Corte Suprema, vemos. Ahora, capaz que la justicia acelera un poco más ahora con el tema este de la virtualidad y el escaneo y vamos más rápido. Pero si veníamos como veníamos anteriormente, olvídate. O sea, 11 años para resolver un caso. Entonces, ¿qué le puedo pedir yo? ¿Qué le voy a decir yo al beneficiario? Y mire, va a tener que aguantarse la movilidad que le dan. Y si no me gusta, y no es derecho adquirido. Pero yo creo que me está perjudicando. Pero mire, no podemos comprobar el tema de la confiscatoriedad en esto, porque después hay confiscatoriedad en otro millón de cosas, pero en esto no le puedo comprobar confiscatoriedad. Y además la Corte le va a tardar 10 años en resolver este tema. Porque la cautelar no te hace en lugar, porque como está relacionada con la cuestión de fondo, ¿qué es lo que te van a decir? Atento que la cautelar solicita lo mismo que la cuestión de fondo, esperemos resolver la cuestión de fondo. Cuando sale en primera instancia, ANSES no obedece, apela. Segunda, ANSES no obedece, apela. Corte Suprema, esperemos el sueño de los justos. Es muy difícil con una justicia que no acelera los trámites. Necesitamos más celeridad en estos trámites para poder obligar a que el Estado empiece a cumplir las sentencias en forma permanente. Y el último factor importante que tiene el tema de la movilidad, obviamente es un factor económico. No lo voy a descartar. Ahora, la economía es en función al haber jubilatorio. El jubilado tiene que ser una persona que tiene que tener un concepto, como lo han querido formar en la 27.541, que es esta ley de solidaridad que inventaron, en donde el jubilado debe ser solidario. Yo doy derecho de la seguridad social en varias facultades y siempre hablo de los principios de la seguridad social y hablo sobre el principio el principio intergeneracional. O sea, decimos de que hay un concepto intergeneracional y solidaridad intergeneracional y a los beneficiarios se les paga con los que van aportando en forma permanente dentro de la actividad. Jamás hablamos de una solidaridad entre partes, entre generaciones. La Corte lo dejó claro de que esto no existe. Tuvo que decirlo la Corte. No, miren, los jubilados no son solidarios con otros jubilados. Lo dijo en García. Lo dijo en Blanco. No son solidarios entre sí. Y tampoco son solidarios con los activos del sistema de la seguridad social. Yo no le puedo decir a un jubilado, te voy a pagar un haber reducido, o no te voy a dar la movilidad que a vos te corresponde, y porque hay chicos que no pueden comer, entonces yo tengo que dar la asignación universal a ellos. Entonces una pareja, conviviente, matrimonio, que tiene 5 hijos, 4 o 3 hijos, yo tengo que dar asignaciones a ellos y a vos no te puedo dar una movilidad acorde. ¿No? Esto no existe. Vos le querés pagar a ellos 6.000 pesos por chico, pagáselo, pero a mí me tenés que dar la movilidad que me corresponde dentro del sistema. Esto lo dejó claro la Corte en Blanco y en García. La vulnerabilidad es para todos. Si son vulnerables estas personas, son vulnerables los jubilados también. Económicamente, obviamente que tiene mucho que ver con la recaudación que hace el Estado, con la recaudación que tiene el Estado. Hoy tenemos un Estado deficitario. Yo no hablo de un sistema colapsado, en crisis, yo hablo de un Estado deficitario. ¿Cuál es el déficit del Estado? Activos. Si no tenés activos, no vas a tener indefectiblemente plata para pagar la pasividad. Esto es lo que vos tenés que empezar a tratar de cambiar. Si no lo cambian, esto va a seguir indefectiblemente en un declive periódico hasta que el sistema previsional va a llegar a un momento en donde o lo modifican totalmente, que es la visión, o le van a dar la prestación básica universal a todas las personas. Y el resto veremos si lo terminan adquiriendo por el ámbito privado o en un aporte voluntario que se haga periódicamente. Por lo tanto, para ir terminando, yo
quiero dejar en claro cuál es la visión que veo con respecto a la movilidad. Yo creo que la movilidad que se otorgó, o la que se va a dar, es la movilidad que necesitaba el gobierno, o la que quería el gobierno. Es una movilidad con índices que van a tardar mucho en mejorar, va a ser una movilidad que va a tardar mucho en obtener un beneficio a los jubilados, y obviamente no va a ser la movilidad que esperaban ellos. Obviamente no es la movilidad que esperaba el jubilado, que esperaba que estuviera a la par o arriba del índice inflacionario. Yo creo que el índice inflacionario va a ser la medida con la que la gente va a terminar reclamando este tema de la movilidad jubilatoria futura. Bueno, yo con esto ya voy terminando. Les agradezco obviamente la invitación, haberme escuchado, y bueno, quedo a disposición de las consultas que pueda llegar a responder, y si no, bueno, veré cómo lo solucionamos posteriormente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Yo quiero saber si hay alguien que quiere hacer alguna consulta, alguna reflexión, comentario, porque de todas las cosas que fuiste comentando en realidad surgen un montón de, quizás de comentarios, ¿no? Porque cuando hablabas y te referías a la cuestión jurídica, al factor jurídico, económico y demás, todos estos factores creo, desde un punto de vista personal, que tienen que ser pensados y evaluados en función de una previsión como Estado. Y acá lo que se hace no es una previsión a largo plazo, sino a resolver los 2 o 3 años antes de que se me prenda fuego todo, al gobierno que venga. Entonces, por otro lado, el tema de la falta de cumplimiento por parte del órgano jurídico, yo creo que está todo estudiado, porque no todo el mundo que tiene la posibilidad o el derecho de reclamar lo hace, y también estamos jugando, o sea, estamos reclamando derechos de gente de avanzada edad, que eso también está contabilizado desde el punto de vista económico. Es una apreciación personal, te repito, pero bueno, lo tiro así como para conversar, son varias cuestiones. Y ya, yo creo que lo principal es que no tenemos una visión como desde el punto de vista del Estado. ¿Qué queremos de acá en un futuro para cualquiera? Sea el gobierno que venga, que no haya que modificar, porque acá viene un gobierno y tiene que ser la ley de Cristina, la ley de Macri, la ley de Fernández, la ley del que venga, y no, tenemos que tener algunos parámetros que sean inmodificables, me parece, pero bueno. Dejo abierto, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. A ver acá en el chat. Muy claro, excelente, muy buena exposición, muchas gracias. Es excelente para escucharlo por horas. Piden los power y el audio. A ver, ¿qué más? Sí, yo, Karina, una pequeña reflexión. Sí. Dale, aprovechando al doctor Federico, que siempre nos deleita con tanta claridad. ¿Cómo puede ser, siempre es la pregunta, ¿no?, que yo me hago, que tenemos un Estado con tantas normas tan progresivas en materia de seguridad social, de jubilados, de movilidad, en fin, en general, ¿no?, con esta nueva convención que hemos incorporado a nuestro sistema de los derechos de los adultos mayores, y que todavía los jueces no puedan terminar de cerrar este tema y que siga habiendo litigiosidad cuando tenemos una normativa que yo creo que no sé cuántos países, no sé, me parece que tenemos todo para que esté todo bien y está todo mal. O sea, hay una incoherencia muy grande y no entiendo por qué el Estado, o no sé si por medio de asociaciones o de los defensores de la tercera edad o cómo, pero esto no es escuchado. Hay una gran incoherencia entre lo que está escrito y lo que hacemos. Y no sé, me siento muy impotente. Bueno, estamos más o menos todos en la misma sintonía con respecto a lo que está pasando hoy en materia de la seguridad social. Yo por eso hice esta diferenciación, ¿no?, estos 3 puntos, porque creo que ninguno de nosotros tiene posibilidades más allá de la abogacía o el ejercicio de la profesión de obtener algún tipo
de mejora dentro de lo que es el ámbito previsional. Lo peor es que ya estamos cada vez más cerca de jubilarnos y empezamos a darnos cuenta de lo que los otros nos decían antes. Mirá que yo me jubilé mal, mirá que yo no tengo, mi amigo se jubiló de otra manera, yo no... Entonces vos empezás a darte cuenta de que ahora que no estás tan lejos, que te vas cada vez acercando más al sector de lo que es la pasividad, estás empezando a darte cuenta de que no vas a poder subsistir de la misma forma que vivas estando y que vas a tener que indefectiblemente seguir trabajando. Por suerte acá en Capital Federal la matrícula no te la dan de baja, en la provincia sí, pues yo soy abogado también de la provincia de Buenos Aires, y cuando te jubilás te das de baja la matrícula. Pero el problema que yo creo que tenemos los argentinos es que nunca tuvimos en serio el concepto de Estado y gobierno. Por eso yo empiezo hablando del Estado y no del gobierno, porque el argentino, y yo esto lo doy, yo tengo suerte porque doy derecho constitucional, derecho administrativo, derecho tributario y soy especialista en seguridad social. Entonces, hace tantos años que vengo dando lo mismo que ya me lo sé de memoria. Entonces, cuando me dicen el artículo de la Constitución, yo que la vengo dando siempre, la de la Ciudad de Buenos Aires, de la Nación, digo, no, mira, pará, está mal acá, ya. El problema es nosotros nos olvidamos de que tiene que ser un concepto estatal. La jubilación tiene que ser, igual que la educación, tiene que ser igual que la seguridad, tiene que ser un concepto del Estado y no del gobierno. Desgraciadamente esto nunca va a ocurrir, porque los gobiernos quieren tomar la jubilación como parte de, a veces un botín, a veces por necesidad dicen no, a veces les cae la pandemia, porque bueno, también a este gobierno le cayó la pandemia y aprovechó la pandemia para hacer este tipo de movilidad, porque podrían haber hecho otro tipo de movilidad. Yo por eso le dije en un momento, no veo diferencia entre un jubilado y una persona que cobra asignación universal por hijo o que cobra el IFE. Yo no le encuentro esa diferencia. Puede ser que haya muchas personas que digan, sí, hay diferencia, porque esta gente, bueno, está bien, pero vos tenés que ponerte en la situación de cada uno. El jubilado llegó a esa situación después de haber aportado durante 30, 35 años, y a veces más, no reconocido. Y bueno, y llegamos entonces a la conclusión de que, bueno, pero es necesario, como también era necesario, incluir a 3.700.000 personas en el sistema jubilatorio y después ver cómo lo financiamos. En vez de primero decir, ¿cómo financiamos esta inclusión? ¿Tenemos forma de pagarla? No sé, vamos a incluir. Y después vemos cómo pagamos, así estamos. Con 3.700.000 más beneficiarios sin poder refinanciar a todo este sistema. Y ahora con una nueva visión de hacer una nueva moratoria. El sistema no da para esto. Si nosotros no tenemos un volumen más de activos o un volumen de pasivos, no da. Y nunca va a dar. Esto es lo que tenemos que entender. No va a dar nunca. Por eso litigiosidad va a haber toda la vida. Cuando me dicen, pero esta movilidad, ¿quién no va a dar litigiosidad a esta movilidad? Ya tenemos juicios ganados nosotros en sala con respecto a la movilidad. Ya se ganó Caliba, se ganan todos los juicios. O por lo menos van armándose para ganar. Pues habrá que ver lo que dice la Corte. Pero obviamente que hay deficiencias en la movilidad jubilatoria. Entonces, lo que vos decís, Graciela, lo que decía Karina, es lógico. Siempre va a pasar esto. Y siempre va a ser necesario litigar para esto. Por eso el jubilado sabe que se jubila y tiene que litigar. ¿Pero por qué? Porque el Estado nunca quiere reconocer este derecho a tener un haber jubilatorio digno, un haber jubilatorio en progresión. Pues yo trato de no utilizar estas palabras habituales, el derecho adquirido, la dignidad. Yo trato de utilizar las palabras que dice la Corte. ¿Es un derecho en progresión? Bueno, dame un derecho en progresión, entonces. Si es un derecho en expectativa, dame un derecho. Ahora, ¿hasta dónde llega la expectativa? Yo, imagínense que doy clases con el doctor García Rapp, que tiene una visión totalmente distinta a la mía. Y yo le digo, ¿hasta dónde llega la expectativa? Le digo. Porque si es un derecho en expectativa, ¿hasta dónde puede llegar la expectativa? ¿Me cambiás toda la movilidad cada 3 años? ¿Esa es la expectativa? Si vos modificás el haber jubilatorio cada 3 meses, cada 6 meses, ¿esa es la expectativa? Puede ser que un jubilado el año pasado tenía un haber jubilatorio que se modificaba 6 veces al año y hoy tenés uno que se modifica 2. Esa es la expectativa. Tratemos de equilibrar un poco la expectativa. Tratemos de mantener una expectativa uniforme. Si son 2 años, tratemos que durante 20 años sea la misma expectativa. El jubilado va a cobrar en marzo y en septiembre. Eso es lo que se tiene que empezar a equilibrar en el sistema jubilatorio. Y esto no se quiere hacer nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque la política necesita del sistema.
Y mientras la política necesite del sistema, esto no va a tener solución. Te hago otra consulta que acá aparece en el chat, preguntan si el 70% de sustitutividad fue modificado en el fallo Benoist. No, ningún fallo modificó todavía el tema del 70% de la sustitución del haber jubilatorio. Ninguno. El problema ese es el fallo ese está en Harman. Harman contra el reajuste vario. Lo tiene la Corte. Ese es el que dices, viene de un fallo previo que se llamaba Betancourt. Claro. Betancourt te da el 70, muere Betancourt, no va a la Corte, y ahora fue Harman. Hasta que Harman no lo resuelvan, hoy todavía el 70% no se lo dan a nadie. Yo tengo fallo de la Cámara exigiéndole al ANSES que otorgue el 70% atento a lo solicitado por el fallo Betancourt. Cuando le pagan el haber jubilatorio, le dan la sustitución que establece la modificación del haber más la prestación básica universal, fallo Quiroga, y yo cuando después hago la liquidación tengo diferencias en el haber y diferencias en la retroactividad. Hoy todavía no se aplica, por eso va a seguir habiendo juicios de reajuste, porque seguimos litigando no solamente la movilidad, sino el haber inicial. El problema en la Argentina va a seguir siendo el haber inicial. Sí, y vamos a ver cuándo sale ese fallo de corte también. Decían que iba a salir este año, pero no, obviamente quedó fuera totalmente de las expectativas. Está fuera de juego. Acá preguntan, si un beneficiario me consulta si se puede reclamar por la suspensión de movilidad, ¿usted me aconseja reclamar o no? ¿Y cómo lo debería hacer? Gracias. Si vas a hacer un reclamo, tenés que hacerlo. Yo recomiendo la acción declarativa del Código Procesal Civil y Comercial, que es el artículo 322. Es una acción declarativa, tiene la característica de la vía ejecutiva, o sea, tiene una acción directa, es como un amparo, pero al no tener las obligaciones del amparo, vieron que el amparo se exige que la parte conteste en tal tiempo y que se tiene que cumplir con determinado perjuicio, la justicia no está muy a favor de eso, la justicia federal. Con las acciones declarativas aparentemente se sintieron más cómodos. Sí tiene que hacerlo el reclamo. Si no lo hace el reclamo, le queda esta movilidad. Si hace el reclamo, obviamente, ¿qué es lo que yo planteo en todos los reclamos y las acciones declarativas? Es, miren, si la movilidad, yo no le pongo los números que tengo de la movilidad porque eso es función de la justicia. Yo no la voy a inducir hacia el número que le tienen que dar. Yo le pongo de que si ellos consideran de que esta movilidad no otorga la progresión establecida en la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 26 de la historia, entonces que se aplique una movilidad acorde a lo que se estaba haciendo, sea la de Badaro, la del IF o la de Macri. Utilizá la que vos quieras, pero no me des una movilidad inferior a la que la persona estaba percibiendo actualmente. Y hoy por lo menos en primera y segunda instancia me dijeron que sí. Ahora habrá que ver lo que dice la Corte. Bien, acá otra consulta dice si deberíamos hacer un reclamo por los decretos del PEN y otra por movilidad. Siempre los decretos y todo lo que es la 27.541, yo lo hago por una acción totalmente distinta, y lo que es la movilidad del reajuste, lo hago Badaro, el IF, lo que vos quieras. Pero no meto las dos cuestiones al mismo tiempo, porque, ¿sabés qué pasa? El expediente queda parado, porque hasta que la Corte no resuelva, te quedó parado el reajuste de haberes. Si la persona quiere un reajuste de haberes, vos haces el reajuste de haberes. Y si quiere plantear movilidad, plantea solo aparte, porque son dos juicios distintos. Uno va por la vía ordinaria y otro va por una acción declarativa. Si vos unificás el criterio, la acción declarativa pasa a la vía ordinaria. Entonces vas a terminar durmiendo el juicio hasta que la Corte resuelva la cuestión de fondo. No lo recomiendo. Bien. Bueno, acá hay una pregunta similar. Se aconseja hacer un reclamo global por el 2020 y otro con la ley nueva. No, si hacés con la del 2020, incorporá la nueva ley. Es obvio eso. Si vos yo las del 2020 que ya inicié, ya dije que a futuro, si la movilidad que se planteara no es sustitutiva de la anterior o en progresión a la 27.464, automáticamente se derogue también. Si no, yo tengo que hacerle uno atrás del otro y termino como Fernández Pastor, que hacía un amparo atrás del otro cada vez que otorgaban la movilidad. No tiene sentido eso. Yo lo que pedí en la acción declarativa es que se contemple la del 2020 y la que se dé a futuro.
Y si ninguna de las dos es mejor a la que estaba anteriormente, que se aplique la que estaba anteriormente. Bien, le doy la palabra a Marcelo Gaspani, que tiene la manito levantada. Hola Fede, bueno, en primer lugar agradecerte Marcelo, por tu amabilidad que tenés siempre para otorgarnos y distribuir tus conocimientos a todos nosotros, así que en primer lugar agradecerte y estar virtualmente, por lo menos acá en Mar del Plata. Por otro lado, yo sé que siempre vos tenés información de primera mano y me quedé preocupado porque algo tenía una idea, pero vos me lo estás confirmando. Sí, y lo que me preocupa a mí también, aparte de la movilidad, es la tasa de sustitución. Si teníamos una tasa aproximadamente de un 50, ya está llegando a 38-40, ¿qué nos espera? Y si existe una posible o futura propuesta de reforma, ya estaríamos hablando prácticamente de lo que vos comentaste hoy, quiero que me lo confirmes, que pagarán una prestación única y el resto se verá cómo se completa, al no tener una tasa de sustitución como la que debería ser, como vos decís, del 70%. Casi seguro de que el sistema va a tender a una universalización, inclusión, pero no una identidad o una mejora en los saberes jubilatorios. Es probable que dentro de 5 o 8 años todo el mundo se jubile, con o sin aportes, pero con un haber muy básico. Yo creo que esa es la visión que hay, y es una visión que nace de un error conceptual básico. El error conceptual dice que hoy todo el mundo aporta al sistema previsional. Vos, Marcelo, vos estuviste en el Congreso de la ADAP, y obviamente yo en el Congreso de la ADAP estuve de acuerdo con muchas cosas que se dijeron en materia de movilidad jubilatoria, en lo que fue el núcleo, cuando hablamos sobre el tema de la movilidad, el fallo Caliba, porque obviamente parte de los expositores, jueces y abogados, decían de que al haber una parte del IVA, el 10% del IVA va al sistema previsional, porque como no tiene forma de recaudar, hay que recaudar de cualquier lado, entonces todas las personas tienen derecho a jubilarse. Porque, si vos te acordás, decían de que los que no tienen contribuyen a aquellos que tienen. Esta es la visión. Yo decía, yo no quería entrar a discutir porque me parecía demasiado grosero, pero yo digo, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero entonces yo que pago el IVA, también me corresponde otro haber jubilatorio. Porque si no, el haber jubilatorio le corresponde a quien no pagó, y yo que fui el que pagué por la 24 o 41, yo aporté hice mi aporte, me jubilo, y el que no, también. Entonces, bueno, pero a mí me da 2 jubilaciones, no, a vos te queda una. ¿Y el otro por qué tiene? Pero porque pagó el IVA. ¿Y yo no lo pagué el IVA? ¿Acaso cuando vos no comprás yerba, Coca-Cola, agua, no pagás el IVA? ¿O lo paga solamente la gente que no paga aporte? Bueno, este es el concepto erróneo que hay hoy en el sistema previsional, en la política argentina. Todos los argentinos pagamos para el sistema previsional. No pagamos para el sistema previsional. El sistema previsional se nutre de un impuesto que yo hace años que quiero que se corra del sistema previsional para sacar este concepto de que todo el mundo tiene que jubilarse. Porque de acá a futuro, lo único que vamos a conseguir es esto, que todo el mundo se jubile con una jubilación, pero no el salario mínimo, el 82% del salario mínimo, la prestación básica universal, que no es el salario mínimo, es la prestación, la PBU, porque más de eso no va a poder pagar el Estado. Si dentro de unos años vamos a tener más pasivos que activos, y no somos Francia, no tenemos invertida la pirámide como en Europa. Nosotros lo que tenemos es invertida la economía. Entonces, si tenemos invertida la economía, no podemos seguir incluyendo a todo el mundo al sistema previsional. Sistema previsional que no le corresponde asistencia social. Sistema previsional que no le corresponde, desgraciadamente, la parte de asistencialismo que el Estado quiere otorgar. Bueno, busca otra caja. Tenés el ministerio para hacerlo, no el ANSES. Yo el otro día estaba hablando con gente en el Congreso y me dijeron, bueno, ¿vieron que ahora sale el nuevo sistema de progresar creo que es algo por el estilo, que es para los chicos,
que estudian una carrera terciaria universitaria hasta los 25 años. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué documentación van a tener que aportar? ¿La libreta actualizada con materias? No, la inscripción. O sea, con la inscripción del CBC va hasta los 25 años y cobra una asignación de estímulo y no se recibe nunca. ¿Pero para qué están las becas de la Facultad de Derecho? Yo en la Facultad de Derecho sé que está la beca. En Mar del Plata seguramente deben tener una beca para la gente que no puede. ¿Para qué está? Pero la beca que exige, un promedio. No se la regalamos a todos, se la damos que tiene un promedio, cumple con el promedio. Entonces, ¿cómo le vas a pagar? Pero lo que pasa es que el Código Civil dice que hasta los 25 años con respecto a la relación de los padres, no con respecto a la relación del Estado. Todo se puede hacer cargo de un adulto de 23 años que va y sigue haciendo el CBC y no aprobó ni pensamiento científico. Entonces, tenemos que cambiar esto. Desgraciadamente no se quiere ver esta situación y lo que se busca es incluir. Pero no estoy en contra de la inclusión. Lo que me parece es que va a llegar un momento donde no va a haber plata para incluir. Y cuando no haya plata para incluir, ¿qué van a hacer? Y bueno, van a seguir reduciendo la jubilación, porque obviamente el haber jubilatorio es una sangría muy importante para el sistema, y ni hablar de las jubilaciones que están en el tope, o topeadas, que son un porcentaje que está en el orden del 7% del sistema previsional, que cobran buenas jubilaciones, y que obviamente en algún momento van a estar en la mira, como en una época estuvieron en la mira las jubilaciones por invalidez, y como están todo tipo de beneficios previsionales. Es probable de que el sistema y la reforma que se quiere hacer próximamente, espero que no se haga tan rápidamente, porque necesitan tener otro tipo de visión del sistema, apunte más a un sistema uruguayo, con un BPI que aporta, y no a un sistema brasilero, en donde el Estado paga un aporte determinado y el resto va voluntariamente. Bien. ¿Alguien quiere hacer, Marcelo? No, está bien, le agradecí. La verdad que impecable. Karina, sí, bueno. una cosita nada más, no sé si reflexiono o no. Yo veo que el Estado está reconociendo, en las filminas que trajo también Federico, se veían, que los jubilados con la fórmula de Macri, entre el empalme de fórmula de Kirchner a fórmula de Macri, han perdido un 19.5%. Yo digo, ese reconocimiento de parte del Estado es una barbaridad, y si es así, el Estado ya tendría que estar viendo la forma de devolverle a toda la masa de jubilados algo que el mismo Estado está reconociendo. ¿Estoy muy loca yo? ¿O es una apreciación? No. Mirá, el Estado viene reconociendo sus errores desde hace tiempo, la reparación histórica. Reconoció que liquidó más las jubilaciones. Esto es una especie de mea culpa permanente del Estado. Me hacen acordar a las bulas papales, que le decían a la gente, bueno, vamos a tratar de mejorar la cosa, en siglo XIV, siglo XIII. Y hoy el Estado sigue, no, me confundí. En el medio hubo generaciones que perdieron la vida, la jubilación y la salud. Pero el Estado, no confundamos con este reconocimiento. Este reconocimiento viene desde el año 2016 con la reparación histórica, en donde si vos te fijás, cuando ANSES contesta demanda, reconoce, porque a mí que me decían la reparación histórica, mire, tiré para cobrar esto, esta es la diferencia, reconocés que me liquidaste mal. Porque primero me decía, tiene reparación histórica, y después decía, bueno, y entonces contesto demanda. ¿Pero cómo? ¿Reconoces el error y contestás demanda? Bueno, podés allanarte y contestar, o te allanás o contestás. Yo siempre decía esto, yo en la contestación decía, pero yo no entiendo esto. Se allanan y después contesto, o sea, como no le dije que sí, voy y contesto. Ahí es culpa de la justicia. Eso es culpa de la justicia. Sí. Porque el Código Procesal es claro, o hay allanamiento o hay contestación. Pero ahí se le permitía las dos cosas. No puede. Y acá pasa lo mismo. El Estado viene reconociendo, porque esa reparación histórica fue un reconocimiento tácito, fue un reconocimiento expreso de que el Estado no iba a cumplir, o no había cumplido con lo que establece la Constitución Nacional. Y esto es lo mismo. El Estado reconoce de que es mejor la otra movilidad, porque va a haber inflación durante 3, 4 años más tranquilamente. Y no va a haber recaudación. Y ya a este 20, 19%, el Estado te termina diciendo,
lo reconozco, pero te voy a dar la nueva fórmula. Y la nueva fórmula es peor que la de Cristina. Y vos decís, qué difícil. Qué difícil explicárselo a un jubilado, porque entre nosotros podemos más o menos ir dando maña, porque tenemos un poco ya de trabajo, procedimiento y litigación. Pero explicarle a un jubilado esto es imposible. Justamente lo que vos decías al principio, el gobierno lo toma como que es del gobierno de Macri, es el Estado el que debe. El Estado tiene que mantener, el Estado tendría que haber dicho, esta movilidad sirve, la mantengo. ¿Cómo la pago? Bueno, tengo que buscar los mecanismos para poder pagar. Pero pensá esto, la movilidad no la cambió por la pandemia, porque esta movilidad sale en diciembre. Claro. O sea que esto no fue producto de la pandemia, salvo que ellos ya sabían que la pandemia iba a traer esto, y teníamos un ministro de salud que decía que no llegaba a la Argentina. Porque si no es una contradicción total. Acá yo escuché hasta diciembre, y en febrero, y en marzo, decir de que la pandemia no llegaba a la Argentina, y después cerramos el país entero. ¿Viste cuando no entienden nada? Bueno, esto se planteó previo a la pandemia. Y se dijo de que el Estado dijo, no la podemos pagar. ¿Cómo el Estado no va a pagar la movilidad? Si tengo que pagar esta movilidad, desfinancio al Estado. Pero por favor, señores, no me importa. Y fíjate que yo no utilizo ningún artilugio político de la campaña y lo que dijeron que iban a dar y que iban. No te digo ningún, te digo, ¿cómo no pagan la que está? Ahora, si después vos la querés modificar porque considerás que podés mejorarla, o podés aplicar índices que la pueden mejorar, por ejemplo, dentro de 3 años, 2 años, decir, basta de movilidad, basta de inflación, bajamos la inflación, vamos a subir la recaudación, y le vamos a dar una mejor movilidad, y una movilidad estructural, porque la recaudación más el salario es estructural, la inflación no, la inflación es aleatoria. Yo estoy de acuerdo, pero primero comprobalo, no lo tires de una. Y acá lo que se hace es tirar un cambio y ver cómo sale. Bueno, es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Litigiosidad total, permanente. Permanente, litigiosidad permanente. No hay forma de modificar esto si no es a través de la litigiosidad. El reclamo va a ser, por eso siempre digo lo mismo, la gente que me escucha en las charlas, los congresos que doy, yo lo digo, por el haber jubilatorio, la liquidación del haber jubilatorio está mal liquidado. ¿Por qué? Porque el haber tiene que tener un 70% de sustitución y no te lo dan. Te dan un 40, un 50. No es sustitutivo del haber, no es sustitución del haber jubilatorio. El haber jubilatorio tiene que tener un 70%. Listo, con un 40, un 50 ya tenés reclamo. Y además tenés la movilidad. Listo. Y si realmente no quieren litigiosidad, deberían prestar un poco más de atención a, por ejemplo, al defensor de la tercera edad, que está litigando por toda la masa, y sin embargo vemos que se apela, es como que nada, o sea, son demandas colectivas que no tienen ningún sentido aparente. No, o sea, la demanda colectiva... No, la demanda colectiva o acción de clase no se puede hacer, es un error. Yo, cuando me plantearon con Semino esto, yo le dije, es un error garrafal. Te van a tirar la demanda colectiva, porque van a decir es una acción de clase que genera un freno a la movilidad. Olvídate. Bueno, ellos quisieron seguir por esa acción colectiva, yo dije, no, hay que ir por ni un amparo, no, hay que ir por una acción individual. No, la acción colectiva no hay... A ver, salvo el fallo Alavi, no tenemos en la jurisprudencia nuestra acciones colectivas que hayan salido favorables. Tenés el fallo Alavi solamente, que una persona pidió y se hizo ergo. Después no tenés. Entonces, cuando yo fui y le dije, ¿pero ustedes van a plantear Alavi? Ah, mirá qué bien. Sí, no, pero no podés plantear, plantealo, pero hacerlo de forma individual. Pero 3.000 demandas, pero es el defensor de la tercera edad. Lo tenés que hacer individual. Es lo que tenemos un poco, y volviendo al tema inicial, que no se diferencia el Estado del gobierno, y cada uno que viene quiere manejar las arcas a su antojo, y viendo la posibilidad de acomodarlo, y tirándole barro al que estaba, al que vendrá, y bueno. Me parece que el eje, el punto es la falta de previsión como Estado argentino que tengamos para adelante. Pero... será motivo de varias charlas más, varios comentarios. Bueno, acá apareció otro colega ahí, lo veo a Cristian,
Marcelo. Bueno, yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Muchas felicitaciones, agradecimientos en la exposición, reiterar el agradecimiento de todos los que están acá presentes, desde el Instituto de Derecho de la Previsión de Mar del Plata, que también esta charla está grabada y la vamos a subir al canal de YouTube, que es ese Instituto de Derecho de la Previsión Social. Reiteramos nuevamente las felicitaciones, Federico, y el agradecimiento por la predisposición, la claridad de conceptos, estar siempre dispuesto ante cualquier requerimiento que te hacemos, te llamamos para poder tener estos espacios y conversar y encontrarnos un poquito entre todos, discutir. No sé si vamos a arreglar algo, pero por lo menos lo charlamos entre todos. No, saben que conmigo cuentan, ahí no tengo problema en exponer, y obviamente tengo la suerte de poder estar trabajando en asesoramiento, obviamente, a la política, aunque no estoy muy a favor de la forma, pero bueno, entonces creo que de primera mano puedo tratar de llevarles algo de lo que va a pasar a futuro. Yo creo que el objetivo del abogado es, y de los institutos y las asociaciones, es saber lo que va a pasar a futuro. Nosotros no podemos estar como hace 40 años atrás, que te caían las cosas y decías, ¿qué hago ahora? Nosotros tenemos que anticiparnos. Como abogados tenemos que anticiparnos a todo esto, y mi función, o por lo menos mi objetivo en todo esto, es llevar los mayores anticipos que se puedan llegar a dar a futuro en materia previsional. Así que bueno, cuando quieran, y muchas gracias por la invitación, y saben que cuentan conmigo. Bueno, muchísimas gracias. Valió la pena para ir adelantándonos a estos temas. En esta oportunidad nos queda pendiente el evento gastronómico. Seguimos acumulando. No hay problema, no hay ningún inconveniente, ya volveremos seguramente a vernos en forma presencial. Cuando nos podamos reencontrar. Muchísimas gracias, Federico, y gracias a todos los que participaron. Gracias, hasta luego. Gracias, Fede. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Hasta luego. Adiós. Abrazo, Gracias.